Pues nada, soy José Luis Farias. Como ha dicho, soy socio fundador de la productora Paramotion Films y también codirector del mercado de animación 3Dware, que ahora os contaremos un poco el proyecto. Casi la persona que debería estar aquí para comentaros un poco todo esto sería mi socio, Alfonso Fulgencio, porque salió de esta facultad precisamente y nuestro proyecto de productora también nació en esta facultad. Él estaba cursando el último año en publicidad, cuando todavía dependía esto de la Complutense, y la Noche de la Publicidad, los que son de aquí de Segovia y de la facultad la conocerán, que se hace todos los años a través de la universidad. Pues ese año él decidió, junto con José Antonio, que tiene que estar por ahí, que es el de laboratorio, que todos lo conoceréis también, pues hacer una pequeña cabecera para presentar la Noche de la Publicidad con animación. Esa pequeña cabecera se convirtió en un cortometraje de animación de stop motion de 9 minutos, que se llama Mandos, que lo hicimos hace 10 años, y de ahí surgió todo, básicamente. Nosotros en la vida nos habíamos planteado montar una productora, porque yo aparte vengo de otro mundo completamente distinto, de ingeniería de montes. Lo que pasa es que por amistad con Alfonso, que éramos del mismo grupo aquí, de la misma pandilla, pues yo hacía muñecos de plastilina, él dirigía cortos y nos juntamos para hacer este proyecto. Y la verdad que el cortometraje, que es una vía también posible de empezar con este mundo audiovisual, pues surgió, quedó bastante bien, lo empezamos a mover por festivales, ganamos premios, creo que fueron como 25 o 30 premios, tanto a nivel nacional como internacional, y con el dinero que sacamos de los premios decidimos invertir en montar nuestra productora. Junto con un profesor también de la facultad, Antonio Moreno, ¿vale? Que ya no está en la productora, pero que fue un poco el que nos dijo, pues oye, ya que hacéis estas cosas de plastilina y más o menos vemos que funciona, vamos a intentar lanzarnos. Pues nos lanzamos, nos pegamos unas hostias bastante interesantes al principio, porque es bastante complicado introducirse en el mundo audiovisual sin venir de ningún sitio y sin tener ningún padrino, pero empezamos a hacer curros cada vez un poquito más grandes. El primer año y medio lo pasamos bastante mal porque Segovia, dentro del tema de visual, pues es complicado tener una productora aquí, y sobre todo de animación, porque no hay mercado como para esto, y nos tocó, pues como os tocará a muchos y nos ha tocado a muchos, irnos a Madrid, ¿vale? Entonces estuvimos en Madrid durante 3 años, los 3 primeros años de la productora, pues haciendo un poco de todo. O sea, tanto de edición de vídeo empresarial, animación, y lo que sí que hemos mantenido siempre en la productora ha sido ir generando proyectos personales dentro de la productora que son los que nos han abierto realmente las puertas de clientes más importantes y de conseguir trabajos más interesantes, que eso es una cosa que yo recomiendo a todos. O sea, el mejor tiempo que va a tener uno para hacer proyectos va a ser mientras que está estudiando. Luego cuando te pones a trabajar no da tiempo casi para nada. Entonces, bueno, seguimos con el tema de los cortometrajes, haciendo piezas audiovisuales, pues haciendo cada vez más cosas de animación. Y de ahí, pues el otro día estuvimos contando, presentamos una subvención para un cortometraje y te pedían las escrituras de la empresa. Y nos dimos cuenta que llevamos 10 años viviendo de esto y fue como, bueno, pues parece que funciona la cosa. Somos una empresa pequeña, ahora mismo somos 6 personas trabajando y nos dedicamos pues un poco a eso, todo el tema de motion graphics, animación, y siempre hemos intentado hacer cosas un poco distintas. Nuestra vía de negocio es, por un lado, el tema de visual, o sea, tener clientes, hacer spots, cabeceras y temas de grafismo, pero luego en paralelo hemos también tirado por el tema de formación. Todo lo que hemos hecho a nivel profesional hemos dado talleres sobre ello, y en eso están los efectos especiales y los talleres de stop motion principalmente. Un poco también otra cosa que yo creo que es por lo que hemos conseguido sobrevivir es este tema de intentar tocar varios palos. En España es muy complicado especializarse en algo. O sea, en Hollywood, por ejemplo, hay gente que se especializa solamente en animación en 3D o en tal. Aquí tienes que ser hombre orquesta, o sea, tienes que saber un poco de todo, ¿no? Entonces, tener varios palos, porque cuando no te funciona bien una cosa, pues por ejemplo, cuando el tema de postproducción está más bajo, pues puedes seguir tirando de los talleres o en nuestro caso también del tema de eventos. Que eso es una de las cosas que teníamos muy clara. Nosotros nos tuvimos que ir a Madrid, pero nuestra intención era volver a Segovia, porque nos parece que es una ciudad donde se vive muy bien, donde hay muchísimo talento
y donde aparte es donde queremos desarrollarnos a nivel profesional. Entonces, ahora mismo, después de haber estado en Madrid, estamos también en Segovia. Hemos mantenido allí una pequeña oficina, pues porque es donde está un poco el curro. Pero aquí hemos desarrollado también proyectos dentro de la ciudad a nivel de eventos, por ejemplo, el Festival de Cortometrajes Contraplano, que ya no lo hacemos porque no hay financiación, pero que durante 4 ediciones, pues la verdad que trajo el cine un poco en formato corto a Segovia. También estamos ahora con el mercado 3D Wire, que es una de nuestros buques insignias, que es un mercado internacional donde se mezcla la animación con los videojuegos y los nuevos medios, ¿vale? Que se celebra, este año va a ser del 10 al 14 de octubre, y un poco pues intenta unar toda la industria de tanto la animación como los videojuegos y como todo el tema de transmedia, branding content, todas estas palabras que están saliendo ahora. Y luego, en paralelo, pues han ido saliendo pues, proyectos extraños. Por ejemplo, el año pasado montamos un festival en Colombia, en Medellín, de animación, un festival internacional. Y todo ha salido, todos estos proyectos así un poco más interesantes han salido de proyectos personales. Entonces, es una cosa que siempre hemos mantenido ahí. Y no sé, ¿qué más contaros? O sea, un poco para que veáis la visión de cómo desde Segovia se puede salir, de no tener ningún conocimiento previo. Porque nosotros, por ejemplo, cuando nos metimos en animación, no habíamos hecho nada nunca, pero el tema de investigar y de utilizar el tiempo durante que estás estudiando pues para hacer cosas tuyas personales que son las que te abren las puertas. Y nada más. Te toca. Muy bien, pues... Muy bien. Lo has hecho muy bien. Muy bien. Lo has hecho muy bien. Luego yo creo que es interesante en el turno de preguntas ya cosas concretas que puedan esperar o desear de ti. A continuación nos va a comentar Marcos Borregón cómo se gestó la creación de la productora La Pierna Audiovisual y asimismo nos situará un poco en el Laboratorio de Creación Ciudadana 100 Miradas, organizado por el Ayuntamiento de Segovia y en la que colabora la Universidad de Valladolid, concretamente el campus de Segovia. Muchas gracias. Gracias. Pues gracias a la universidad por invitarme, al profesor García Matilla y a vosotros por estar aquí. Mi nombre es Marcos Borregón, soy director y productor audiovisual, iba a decir cinematográfico, pero ya sabemos todos que el cine ha muerto, así que lo dejamos en audiovisual. Fundé hace 11, 12 años, junto con mi socio, La Pierna Audiovisual, que es una productora pues, de todo tipo de contenidos audiovisuales. Y yo os contaría cómo la formamos y todas esas cosas, pero en realidad yo no sé si tiene mucho interés porque creo que coincidiréis conmigo y lo vais a oír mucho estos días a lo largo del curso, que el paradigma laboral o tal está cambiando, si no ha cambiado ya abiertamente, ¿no? El modelo competitivo está en clara crisis, ¿no? Y un modelo más de colaboración y de puestas en común y de ejes transversales y demás está aflorando, ¿no? Entonces, me parece interesante, antes de entrar en el laboratorio de creatividad ciudadana, hacer una pequeña reflexión sobre esto, ¿no? Yo como productora acordeón, que llamo, es decir, que a veces somos 15 empleados y a veces somos 2, dependiendo de cómo están nuestros encargos y nuestras necesidades de producción, recibo constantemente currículums, por supuesto de estudiantes de últimos cursos o licenciados y licenciadas recientes, pero de hace unos años a esta parte recibo currículums de gente con Goyas, con direcciones de películas a sus espaldas, de series, guionistas premiados. O sea que realmente toda esa gente que nos hemos incorporado a la industria o al mercado hace muchos años, estamos sufriendo ese cambio de paradigma que no sabemos muy bien a dónde va. Y muchos de vosotros y vosotras que estáis aquí como estudiantes vais a acceder a un mundo que está en ese mismo cambio, ¿no? Entonces, lo que me gustaría a lo mejor es compartir algunas reflexiones con vosotros
porque si bien yo no sé hacia dónde va exactamente este cambio, sí que mi experiencia y mi intuición un poco me lleva a pensar que lo que hay hasta ahora no está funcionando, ¿no? O no va a dar cabida a tanto profesional y tanto talento que se está incorporando por abajo, ¿no? Entonces espero que estas reflexiones quizá os sirvan para plantearos vosotros cómo podéis hacer ese arranque o esa iniciación en el mundo laboral o en el mundo del trabajo, ¿no? Digamos que hasta ahora, pues como estudiamos, acabamos una carrera, luego seguimos estudiando un poco más, haciendo unos cursos de especialización o un máster o no sé qué, y esperábamos que con eso, pues nuestro currículum, pues en el caso de la industria audiovisual, pues una televisión, una productora nos contratara, ¿no? Eso ya no es así, es muy difícil que eso sea así, para algunos todavía será, o en el caso de estudiantes de publicidad, una agencia de publicidad o un estudio de marketing, pero eso cada vez está siendo menos así, y lo que yo os lanzo es que quizá tenéis que empezar a plantearos que el acercamiento debe ser diferente, o el arranque debe ser diferente. Y conecto con una cosa que me parece interesante de José Luis y que comparto al 100%, es la importancia de los proyectos personales. Yo creo que una cosa de la que adolece, por lo menos la educación, cuando yo la he vivido como estudiante, ahora doy también clases en algunos sitios, en algunas escuelas, y sigo viendo que falta, que es lo que podríamos llamar una cultura del proyecto. Es decir, la propia palabra proyecto nos implica el dibujar hacia adelante, en el tiempo, ¿no? En proyectar, y da una sensación de motor y de acción, ¿no? Y yo creo que está bastante carente en la educación que se imparte en la mayoría de los foros de las escuelas, de las universidades. Es decir, que vosotros como estudiantes tengáis ya esa responsabilidad de desarrollar un proyecto que te implica, pues, una fase de documentación, una fase de planificación, desarrollo, unos objetivos a conseguir, y eso se lleva a cabo muy bien y muy fácil con proyectos personales, ¿no? O en principio no empresariales, pero que muchas veces sí que se terminan convirtiendo en eso. Nosotros, igual que hablaba José Luis, como productora, pues vivimos de los encargos principalmente, ¿no? Publicidad, televisión, formatos televisivos, bueno, pues no tienes la oportunidad la mayoría de las veces de elegir lo que haces, y haces mucha broza, mucha cosa que realmente no te interesa. Y nosotros también hemos tenido esa pulsión de mantener nuestros proyectos personales, que en la mayoría de los casos están vinculados al documental, por querencia propia, porque nos gusta viajar, porque nos gusta el formato y el lenguaje documental. Y lo conecto esto con la presentación del laboratorio de creatividad ciudadana. Nosotros comenzamos a colaborar, también estamos radicados en Madrid, aunque mis 3 socios somos segovianos. Radicamos en Madrid por lo mismo que planteaba José Luis, porque la necesidad de estar donde se mueve el dinero y donde se piden producciones principalmente. El año pasado retomamos una colaboración bastante intensa con Segovia a raíz de la candidatura de Segovia a Capital Europea de la Cultura 2016, en la que nos quedamos interruptus, pero sí nos permitió, pues eso, establecer un vínculo de nuevo de trabajo y de colaboración con la ciudad, ¿no? Hicimos toda la presentación audiovisual de la candidatura. Y fruto de que esa candidatura, desde el punto de vista social, innovador, no solo tecnológico, sino innovación social, era muy ambicioso y tenía proyectos muy interesantes a desarrollar, es que se nos ocurrió presentar el Laboratorio de Creatividad Ciudadana 100 Miradas, que es una invitación a la ciudadanía a conocer, a empoderarse en el lenguaje audiovisual, en este caso documental, para que participen de la cultura de su ciudad, no solo como espectadores, sino como potenciales creadores.
y en el proceso desarrollar una creatividad que quizá nos descubra pues, capacidades ocultas o nunca reveladas hasta ese momento, ¿no? Que eso sí que lo hemos observado. El punto final del laboratorio es una película de casi 90 minutos donde los ciudadanos han participado con secuencias de entre 1 y 3, 4 minutos con su particular visión sobre lo que es Segovia, en el sentido más amplio. Nuestro paraguas era esa etiqueta que elaboró el Ayuntamiento, que es Cultura Habitada, que engloba no solo el patrimonio, sino todas las actividades de cultura y toda esa participación ciudadana que se manifestó de una forma bastante activa en el desarrollo de la candidatura de Segovia 2016. Y en el proceso encontramos la colaboración tanto del Ayuntamiento, por supuesto, sin el cual no hubiera sido posible, pero también de la universidad. Y ese puente nos ha sido muy interesante, nos pareció interesante desde el principio, pero luego se ha revelado como muy necesario para el desarrollo del proyecto. Veo por aquí algunos de los participantes y algunos de los facilitadores, que era una figura que nos hemos inventado, en la que los estudiantes hacían de intermediarios entre esos ciudadanos legos absolutos y desconocedores de la tecnología y los tutores, los responsables del curso. Entonces ha sido muy interesante descubrir cómo los participantes, a base de lo que se denomina transferencia de conocimiento, es decir, lo que yo sé te lo cuento para que tú puedas hacer lo propio y con ello desarrollar tu discurso y contar tus cosas. Hemos visto cómo esos ciudadanos que se implicaban de una manera activa, porque el curso ha durado prácticamente 2 meses y se les exigía bastante, han descubierto no solo la capacidad para contar una película, sino que al mismo tiempo han desarrollado una creatividad que en muchos casos desconocían tener o simplemente nunca la habían puesto en valor y en movimiento. Ha sido así que considero que ha sido un éxito, sobre todo para ellos, no tanto por el resultado como por el hecho de que ese proceso les ha dado a ellos valor para enfrentar diferentes cosas. Conecto aquí con el comienzo, ¿no? Es decir, vivimos un momento de crisis, ¿no? Está muy manida la palabra. En realidad son crisis porque hay muchas crisis asociadas a esa crisis, pero una de ellas seguramente se pueda combatir mejor con creatividad y con imaginación. El hecho de tener la mente preparada para esa creatividad nos permitirá y os va a permitir como futuros incorporados al mundo laboral, pues no establecer ese camino único del que hablaba de, bueno, he terminado mis estudios, mando un currículum y de verdad que recibo decenas todos los días y soy una productora así de pequeñita y recibo decenas, así que no me puedo ni imaginar los que reciben una productora como Globo Media, Mediaset o cualquiera de estas, ¿no? Entonces, no os digo que no pueda suceder o que no tengáis que seguir ese camino, pero sí que os invito a que al mismo tiempo que hacéis eso, penséis en las cosas que os apasionan, en las cosas que os gustan, porque de un proyecto personal puede surgir perfectamente la idea para conectar con un proyecto empresarial o comercial, ¿no? Es mucho más fácil. Y esta misma idea la trasladábamos en el laboratorio referente a las peliculitas que hacíamos, las secuencias que hacía cada participante. Es más fácil hablar de algo que nos interesa, que nos apasiona, que hablar de una cosa cualesquiera, porque no va a haber pasión ahí, ¿no? Entonces, en el mismo sentido, si tenéis una idea, si tenéis una intuición de que algo os aporta, os dice, pues buscar por ahí, trabajar por ahí, experimentar por ahí, y quizá descubráis en ese proceso que ese proyecto le puede interesar a más gente y puede encontrar a la vez, que yo creo que es el momento, encontrar compañeros y socios, pero no socios al estilo hasta ahora, socios parteners económicos y tal, sino colaboradores reales que permitan desarrollar los proyectos. Cada vez es más claro para mí la necesidad de colaborar y menos la de competir. Nosotros en este proyecto en concreto hemos encontrado la colaboración del Ayuntamiento, la colaboración de la universidad, sin las cuales no hubiera sido posible. Y por último, y termino, porque no sé si me estoy enrollando, porque no tengo reloj.
Va bien. ¿Va bien? Muy bien. Vale. El hecho de que vuestras iniciativas, una vez que empiecen a cobrar fuerza y cariz empresarial, que sean replicables, que por muy locales o muy pequeñas que sean, que si pretendéis hacer de ello un modelo de negocio, penséis en cosas que se puedan replicar, que puedan interesar a más colectivos. Vuelvo al ejemplo del laboratorio 100 Miradas. Nosotros lo hemos desarrollado en Segovia, en un contexto concreto, con unos participantes, con unos colaboradores, y ahora que existe ese conocimiento, ese know-how que dicen los guays, es muy fácil de trasladar, es muy fácil de replicar, y de hecho estamos en ese proceso, estamos en el proceso de buscar entidades o socios que quieran replicar ese taller en otras ciudades, tanto de España como del extranjero, porque es interesante y porque ya está testado como una herramienta útil de empoderamiento ciudadano. Y ya que voy bien, una cosita más. Otro ejemplo en carne propia de cómo el momento actual nos obliga a cambiar o a sumarnos a ese cambio de paradigma, ¿no? Nosotros tenemos una oficina en el centro de Madrid, estupendísima, que nos sobraba espacio por todas partes cuando han venido las vacas flacas, ¿no? Pues lo que hemos convertido el espacio es en un espacio común de trabajo, de coworking, que se llama ahora, otra vez el co. Yo estoy muy en la época del colaborar, comunión, procomún. Hay un montón de palabras que tienen mucho interés si las estudias así de cerca, que empiezan por co. Entonces, este coworking lo que nos ha permitido, por un lado, es rentabilizar el espacio, una cuestión obvia, pero por otro ha establecido sinergias muy interesantes con la gente que viene a participar o a trabajar en tu mismo espacio de trabajo, de una forma bastante orgánica. Yo estoy tomándome un café por la mañana y me siento con un ilustrador y me cuenta su experiencia y yo le cuento qué estoy haciendo, y resulta que de ese conocimiento mutuo de nuestros proyectos personales o empresariales en los que andamos, surgen conexiones, surgen redes de compartir conocimiento, y eso es muy interesante. Son también puntos de encuentro donde están, yo creo, bulliendo mucho las ideas. El mundo de la multinacional o de la gran empresa es completamente ajena a esto, pero también está empezando a girar sus ojos para captar ideas que en el contexto de empresas muy grandes o muy burocratizadas, como son todas las multinacionales, es difícil que suceda. Entonces, es otro punto interesante donde ponerse en movimiento. Si no tienes esa red de contactos desde un principio, puedes acceder a un sitio de coworking donde la transferencia de conocimiento también es mucho más orgánica y mucho menos institucionalizada, es decir, no hay que pagar por todo lo que te cuentan, ¿no? Porque estás compartiendo de una forma natural el hecho de tu experiencia vital o empresarial, ¿no? Nosotros en el laboratorio no hacemos, en el espacio, en el coworking no hacemos reuniones semanales, pero de una forma natural estamos comiendo, compartiendo un café y nos estamos contando muchas cosas que nos sirven de aprendizaje, también para conocer gente que hace cosas que no sabemos hacer nosotros. El otro día leía, me parecía interesante, que en la época en la que vivimos no hay que saber de todo, lo que hay que tener es el teléfono del tipo que sabe hacer lo que necesito. Entonces, se trata más de eso, de compartir y poner en valor esas redes de conocimiento que a los pequeños, frente a las grandes empresas o multinacionales, nos van a permitir o nos van a dar viabilidad. Y nada más. Por último, esta noche a las 10, en la Sala Expresa, en el centro de la cárcel, vamos a proyectar la película para todos aquellos que queráis asistir, ¿vale? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Marcos, y la verdad es que tiene muy buena pinta, una propuesta bien interesante. A continuación vamos a escuchar la experiencia, consejos, etcétera, de Sergio Artero, que es poeta, director escénico y creador de la compañía Saltatouín Teatro aquí en Segovia.
Así que adelante, tienes la palabra, Sergio. Sí. Hola, va, bien. Bueno, es Saltatium, teatro, no me conjugues, claro, los que sabéis latín, empecéis ahí a derivar. Bueno, mi trayectoria tiene desde un punto de vista es muy rutinaria, es decir, yo he sido un estudiante que se ha formado en una escuela oficial de arte dramático y seguidamente pues saltó al mundo laboral y empezó a trabajar en diversas compañías y formando poco a poco se formó la compañía en la que continúo trabajando, ¿no? Y que ahora mismo pues es mi vida, que es Saltatium. Bien, hasta aquí el resumen, ya digo, rutinario. Yo quisiera destacar precisamente lo no rutinario. Bueno, hay cosas, voy a explicar, mi compañía también evidentemente es tipo acordeón, porque además ya en el propio nombre yo quería indicar que saltamos de una cosa a otra. Estaba en su propio germen saltar de tipos de formatos, de tipos de público, es decir, hacer infantiles, para adultos, hacer teatro de calle, teatro de sala, gran formato, pequeño formato, recitales de poesía, café-teatro, en fin, vamos a hacer de todo. Por una cosa fundamental, y por eso estaba ya en el germen, principalmente porque a mí me gusta hacer de todo. Yo, el gran mensaje que quería trasladar aquí, y ahora lo voy a explicar un poco más, es que yo sobre todo me dedico al teatro para divertirme. O sea, me pareció ya en su día que era un trabajo muy divertido. Y claro, eso que noté yo antes de estudiar en la escuela oficial, que ya estaba en otras escuelas pequeñitas, y yo dije, uy, es que esto me lo paso muy bien, a mí esto me parece muy interesante, a nivel emotivo, a nivel intelectual, y además puedo aprender, el teatro me permite, es una herramienta para aprender cosas del universo y de la vida, ¿no? Bueno, pues eso yo no lo he querido perder. Entonces a mí me cuesta muchísimo explicar lo que es mi compañía, porque normalmente pues no lo sé ni yo, porque mi compañía es que, ya digo, pues según se nos ocurre una idea, pues lo intentamos hacer. Y algunas salen y otras no. Y generalmente salen cuando uno menos se lo espera. O sale al cabo de un tiempo que ha lanzado un proyecto, pues se abre una puerta y, oye, mira, pues eso que estaba lanzado aquí, pues ahora se puede hacer acá, ¿no? Entonces, es muy, 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 muy maleable. En ese sentido, evidentemente, claro, yo no puedo decir, tengo 10 años de compañía a mis espaldas, y ahora, con esta circunstancia socioeconómica, pues tenemos que reinventar, ¿no?, el camino. Bueno, es que yo desde que me dedico a esto lo estoy reinventando. Tengo esa sensación, todos los días me estoy reinventando, lo cual hace que todos los días me plantee dejarlo, también. Todos los días pongo un pie en el suelo y tengo una pequeña crisis y digo, qué esfuerzo, ¿no? Lo que uno intenta es que, bueno, cuando ese pie se vuelve a levantar y se mete en la cama, diga, bueno, pues un día más, que me ha ido bien, porque es un poco lo que yo pienso. Yo tengo a mi madre constantemente detrás pidiéndome que lo deje, por favor, que me coja un trabajo estable, ¿no? Y que tenga una nómina fija y que pueda hacer planes. Y bien, pues a mí me parece que eso tiene sus virtudes, pero en principio pues llevo ya varios años viviendo de esto. Y no sé cómo. Vuelvo a decir, no sé cómo. Pues metiéndome en todas las locuras. Además, bueno, me he hecho empresario, digamos, pues evidentemente una compañía teatral es una empresa en artes escénicas. Me he hecho empresario, que es lo último que hubiese podido pensar que iba a ser, ¿no? Por necesidad. ¿Cómo? Pues ya digo, no tengo mucha idea, solventando problemas, queriendo hacer diferentes proyectos, pues desde no solamente puramente teatrales, no estoy hablando de obras de teatro, ya digo que también pues me meto en ciclos de poesía, cuando estaba en Madrid pues organizé un ciclo de cine, aquí estoy intentando organizar un encuentro, bueno, ya lo hice el año pasado y quiero continuar, un encuentro de cantautores, bueno, cosas que creo que puede aportar a la sociedad, digamos que puede haber un interés en el público y en la sociedad y que, por supuesto, yo como parte de esa misma sociedad pues me interesa y ya digo, y me divierte la pluralidad, aunque sea
pues muy inestable. A este respecto, yo tengo muy presente unas palabras de un tal Aristófanes, ¿no? Aristófanes, este comediógrafo griego, miró hacia atrás y dijo: cielos, es que se ha muerto Esquilo, se ha muerto Sófocles, se ha muerto Eurípides. Entonces escribió una obra que se llamaba Las ranas, y dijo: el teatro está en crisis. Bueno, pues es cierto. O sea, lo que ocurre, algo muy comentado en la gente de arte dramático, es que a nosotros esta situación, pues bueno, digamos, es nuestra pecera. Estamos un poco más acostumbrados, ¿no? Evidentemente afecta, como a todo el mundo del arte y la cultura, y a todo el mundo en general, en esta sociedad, pues nos está afectando más o menos la situación. Pero ya digo, yo creo que las empresas que conozco y la mía misma en arte dramático, las empresas que sobreviven realmente es porque constantemente se han estado reinventando. Montar una nueva obra es una nueva apuesta, siempre, es decir, ya está en el germen de lo que es mi profesión, siempre apuestas de cero, porque a diferencia de lo que puede pasar en cine, que tú puedes tener ya ese material ahí para cuando sea necesario, el teatro se muere, ¿no? Todas las artes escénicas son artes vivas, entonces se mueren. Y como se mueren, en un momento dado, siempre uno espera que sean muy longevas, pero antes o después van a morir, bueno, salvo Cats, el musical en Londres o alguna cosa así, normalmente se mueren, pues siempre hay que volver a apostar, volver a empezar de cero y volver a convencer a un público desmemoriado. Porque bueno, si yo os pregunto ahora, bueno, no os voy a preguntar ya cuál es la última obra de teatro que habéis visto, porque no me quiero deprimir, pero pensemos en una obra de teatro que hayáis visto. Bueno, pues si me sabríais decir pues el director de esa obra, qué compañía, etcétera, ¿no? Bueno, pues normalmente nos encontramos con que ese director que os haya gustado o no os haya gustado, cuando emprende un nuevo montaje, pues tiene que empezar de cero, no tiene, digamos, para el público, normalmente no tiene un currículum detrás. ¿Hay quien lo tiene en este sector? Pues por supuesto, claro que hay quien lo tiene. Pero yo también os invito a pensar que las compañías de teatro importantes de este país, penséis cuándo nacieron, es decir, en qué momentos se han hecho importantes, por qué nos suenan, ¿no? Pues en la grandísima mayoría de los casos es una trayectoria muy larga, es un trabajo, digamos, un camino muy largo, ¿no? y trabajado, y es lo que hace que poco a poco pues vaya calando y se vaya consiguiendo el respeto y esa autoridad, ¿no? Bien, pues los que empezamos es a lo que acometemos. Algo que también quería incidir, no rutinario en mi formación, es que yo soy madrileño de origen y he vivido ahí toda mi vida. Bien, pues yo he hecho el camino a la inversa, ¿no? Yo en Madrid, cuando empecé a trabajar, pues evidentemente hay más compañías, hay más actores, hay más de todo, y también pues más oportunidades, digamos, de grandes compañías, el teatro clásico, la Compañía Nacional, los casting, televisión, etcétera, pues eso está muy centralizado en Madrid. Bien, para mí es importante estar a gusto consigo mismo, tener optimismo y pasarlo bien, como digo, y yo no era urbanita y yo dije, me voy a ir de Madrid, porque aunque a priori parezca que hay más oportunidades, bueno, yo quiero hacer mi propio camino, yo ahora es otro punto que os quería comentar, pero bueno, quiero hacer mi propio camino, yo me voy a ir al sitio que me gusta, y me vine a Segovia, en concreto a San Ildefonso, y ahí me he plantado, y intento plantar raíces, y curiosamente, muy lentamente, pero sí que considero que me va mejor que nunca. Si os pregunto si habéis visto alguna cosa de Saltatium Teatro, supongo que no hace falta que me contestéis en masa. Ya me contesto a mí mismo que no, pero si vivís aquí 2 años más, os voy a poner, seguramente sí, casi con toda certeza, porque bueno, hemos llegado a este espacio y poco a poco vamos abriendo más puertas, ya digo, generando nuevos proyectos y que se están asentando. Entonces, todo se puede hacer en cualquier sitio. Yo también soy muy partidario de la descentralización, ¿vale? Creo que hace falta
hacer actividades en todas las partes, ¿no? y en teatro, por supuesto. Por otra parte, yo he tenido muy presente a alguien como Darío Fo. Darío Fo es principalmente un actor italiano que todos conoceremos. Darío Fo decía algo que a mí me ha calado muchísimo. Él decía en su manual mínimo para el actor, decía que siempre le preguntaban que cuándo iba a hacer un Hamlet. Pero, Darío, ¿cuándo vas a hacer un Hamlet? Y él decía, si a mí hacer Hamlet no me interesa para nada. Si yo me dedico al teatro para hacer el payaso. Dice, yo soy payaso. Bien, este payaso es el primer premio Nobel de literatura de la historia del teatro. Y dices, bueno, pero si hacía el payaso, ¿cómo? Bueno, es que también escribía, claro. Para hacer el payaso empezó a escribir sus propias obras de teatro. Para hacer el payaso empezó a hacer una investigación antropológica, teatral, muy, muy interesante, ¿no? Buscar las raíces, etcétera, y tiene manuales verdaderamente complejos e importantes. Bien, a mí me ha pasado un poco eso. Todo vecino que tengo, cada vez que me voy cambiando de casa, tengo un vecino que me dice, ¿cuándo te vemos en televisión? Y digo, bueno, pues si en televisión no me interesa la televisión. Y digo, ¿cuándo te vemos en cine? Bueno, pues es que no me interesa el cine. Me interesa el teatro. Es lo que me interesa. Y por ahora vivo de eso. Y cuando no pueda vivir de eso, pues cambiaré. Y esto es lo que quería contaros. Muchas gracias. Por cierto, un paréntesis, mañana, yo también tengo una actividad, mañana a las 9:30 en el Palacio de Quintanar os invito a ver una pequeña representación de Saltatium Teatro, entrada libre, es una acción de calle pequeña y simpática que se llama El lunar de Pierrot. ¿De acuerdo? Así que estáis invitados en el Palacio de Quintanar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Sergio, por tus palabras, tu invitación. Y va a cerrar la mesa redonda Roberto Aparici, profesor de la UNED, que enigmáticamente estaba haciendo fotografías. Ahora veremos por qué o con qué intención. Así que le doy la palabra. Buenos días. Mis compañeros de mesa han dado un panorama variado sobre las diferentes posibilidades de la comunicación. Yo querría haceros una invitación. En primer lugar, que miremos este espacio. Y este espacio nos retrotrae al siglo XIX. Fijaros que la mesa esta llama Horizontes de futuro en la comunicación. Es decir, este tipo de articulación nos retrotrae a un modelo donde hay emisores, los de este lado, y un grupo de receptores. Pero la mayoría de vosotros y vosotras, cuando estáis fuera de este espacio, sois emisores, es decir, digamos, sois comunicadores a través de las redes sociales. Por favor, levantad la mano quien no pertenece a ninguna red social. ¿Quién no pertenece? Vale. O sea, de cerca de 80 personas o 70 personas, hay 4 que no pertenecen a ninguna red. La mayoría de nosotros, la mayoría pertenecemos a una red y tenemos la posibilidad de comunicarnos, de establecer redes de iguales a iguales y de modificar esa relación de emisor y receptor. Lamentablemente estoy siendo un emisor y me gustaría que vosotros y vosotras fuerais emisores, emisoras. La primera cuestión es, se habla de futuro, pero que me gustaría en ese papelito que os han entregado, en 1 o 2 palabras, digáis qué horizontes de futuro tenéis vosotros. Que digamos, ¿de qué cuestión estoy partiendo? En lugar de hablar de mi futuro, de mi proyecto, nunca puedo hablar de los demás si yo no conozco quiénes sois vosotros. O sea, ¿cuál es la historia que pasa en este grupo humano? Es decir, a vosotros podrá parecer esto, que las historias que contemos nosotros, maravillosas, pueden ser modélicas, pero a mí me interesa la historia cotidiana de los que están del otro lado. Estas historias
¿qué es el futuro para vosotros? ¿Cómo veis vuestro futuro? Horizontes de futuro se llama esta mesa. Hagámosla no una mesa redonda, sino convirtamos esta mesa en una asamblea. Por favor, escribid 1 o 2 palabras y hacedmela llegar. ¿Qué entendéis? ¿Qué es eso de horizonte futuro? Una palabra disparadora, ¿vale? Por favor, ¿alguien me ayuda a recogerlas? Sugiero, por favor, que sea escritura automática, no penséis, es decir, ¿cómo veis vuestro futuro? Es decir, a la palabra futuro, ¿cómo lo asociáis? Un gran maestro nuestro, un gran maestro de Agustín y mío, Mario Kaplun, hablaba que lo más importante en un proceso de comunicación es la prealimentación. Es decir, si yo no conozco con quién estoy, es decir, este mismo discurso lo podría dar en el supermercado, lo puedo dar en la esquina, entonces quiero conocer quién es este grupo humano que está aquí. Yo tengo la posibilidad de comunicarme, es decir, lo ideal sería que en estos momentos nos comunicáramos todos a través de Twitter, por ejemplo. Nos daría una comunicación circular y donde todos tendríamos las mismas posibilidades de comunicación. Yo quiero invitaros a pensar en otro modelo de comunicación. Fijaros, en el siglo XIX estaba esta estructura del espacio en las enseñanzas. En el siglo XX lo mismo y en el siglo XXI. Papert, un conocido y prestigioso científico que trabaja en el MIT, dice que si un neurocirujano del siglo XIX o del siglo XVIII entra en un laboratorio, una sala de cirugía del siglo XXI, no sabría qué hacer, no sabría cómo articular, no sabría cómo moverse. Es probable que un docente del siglo XVII o del siglo XVIII que entre en este espacio estaría con las ropas de su época, pero vendría seguramente a este lugar porque esto determina el poder. Estas escaleritas no es solamente para que nos veáis, indica una cuestión de autoridad, no solo de autoridad, de autoritarismo. Es el que emite y el que recibe. Entonces, vosotras y vosotros como futuras comunicadores y comunicadores, vais a seguir respondiendo, por un lado, a esta dinámica vertical de la comunicación. En los medios broadcast sabemos que es una relación de uno a todos, es decir, en el caso de la televisión, de la radio, en ciertos productos de Internet. Pero a su vez hay otras dimensiones y gracias a la web 2.0, es decir, dio vuelta la tortilla a todos y en estos momentos se está planteando otros modelos de comunicación. Y la comunidad que yo la planteo en estos 15 minutos, es una relación de comunicadores entre todos nosotros. No esperéis turno de palabra, yo mis 5 minutos que me corresponden para respuesta las incluyo aquí, para que entre todos hagamos un discurso de carácter circular, una narrativa en la que todos hagamos, digamos, algo, construyamos una narrativa sobre horizontes de futuro. Y lo mejor es ver algunos de los testimonios, si me podéis ayudar para que vais leyendo, socializamos esto y cada uno va leyendo y vamos comentarios y vosotros y vosotras vais agregando cosillas. Empieza, por favor. ¿Empiezo? Sí. Risa. Solidaridad y muchas risas. Pesadumbre, economía, transición. Mad Max. Sí, por favor. No sé cómo será el futuro, pero debería forjarse desde lo pequeño. 2 hojas. Fijaros lo interesante, el futuro no es una cosa que vamos a dar recetas. ¿Dónde estaremos en el año 2014? Pensad, hay un proyecto que tenemos que es la educación en tiempos de Blade Runner. Blade Runner se desarrolla en el 2019.
Es decir, ¿cómo será la educación en 2019? ¿Dónde estaremos nosotros? ¿Qué pasará? ¿Qué perspectivas podemos hacer? Por favor, continuad. Conflictivo. Pero vosotros podéis continuar desde vuestro lugar. No esperéis a leer esto. Vosotras y vosotros sois comunicadores. Cercano, Sí, no, infinito. satisfacción, ilusión. Publicidad creativa y edición de vídeo. Realización, felicidad. Cambio, tranquilidad. Fijaros los polos de cada uno de vosotros o vosotras, cómo percibís vuestro propio futuro. Sí. Humildad, sostenibilidad. Esperanza, si se quiere algo se consigue. Proyección de felicidad. Incierto, estimulante, aterrador. Ilusión, esfuerzo. Mejorar mis posibilidades creativas y de comunicación con los demás. Abierto a muchas posibilidades. Cambio, curiosidad. En blanco. Interesante. Incertidumbre. Motivación y miedo. Te impide vivir, incógnita. Futuro, solidario, global. Oportunidad. Por resolver, tránsito. Esperanzador, me estoy comiendo todas. Superación personal, crecimiento, aprendizaje. Encontrar. Ideas, dudas. Descubrir. Futuro, aventura. Esperanza, unión, reto. No veo futuro. Seguir creciendo. Lejos en el espacio y cerca en el tiempo. Futuro, mágico. Otro voto en blanco. Incertidumbre, autoempleo. Ideas, creatividad. Maravilloso. Florecimiento. Fuera de España. Incierto. Oportunidad de evolución. Como la próxima hora, pero primero esta. Incertidumbre, guerra, pasión, cambio. Fascinante. Brillante y con lluvia. Bueno, estas diferentes expresiones de este momento seguramente de manera razonada podríais desarrollar, pero observamos que hay un abanico de respuestas. Ese abanico va desde algo promisorio, interesante, a algo incierto y aterrador. Es decir, entonces, desde esa doble perspectiva, nosotros tenemos que pensar qué futuro tenemos para esto que nos une, que es la comunicación en sus más diversas posibilidades expresivas. Y desde ese lugar de las más diversas posibilidades expresivas, ¿cómo construimos el papel del educomunicador? ¿Desde qué lugar vamos a construir nuevas posibilidades de comunicar y de educar? Este es un modelo de carácter industrial. Sabéis que este modelo articulado, incluso el modelo de carácter circular, depende a un emisor que tiene que seguir todo un proceso, una cadena de producción como si fuera una fábrica. Cada una de los procesos que estáis siguiendo, el proceso de aprendizaje, responde a una estructura de carácter ideológica, a una determinada narrativa para que todos pensemos más o menos de determinada manera, seamos de ciencias sociales, de ciencias duras o de otras áreas de conocimiento. Es decir, las narrativas que se construyen en la educación como en la comunicación son narrativas que impregnan nuestra forma de ver y de analizar el mundo y de reconstruirlo. Hacemos una invitación desde esta mesa, es cómo podemos desconstruir, cómo podemos desaprender este modelo centrado en el emisor, este modelo centrado en una estructura de carácter piramidal. Fijaros que tenemos ejemplos extremadamente interesantes. Por ejemplo, por un lado el más conocido es el del 15M, que nos da la posibilidad de expresión y de visibilidad en otros contextos, pero algo que no está a su vez tan impregnado de lucha política como es la Wikipedia. La Wikipedia es un proyecto social, colectivo, circular,
de abajo para arriba, donde todos y todas podemos participar. La gente de comunicación o desde otros lugares que realicen emprendimientos, esa palabra que nos van a vender en los próximos 10 años, es decir, cómo se pueden generar otras propuestas desde esos emprendimientos, propuestas verdaderamente democráticas, solidarias, ricas y a su vez colaborativas. Es decir, el aprendizaje colaborativo tiene una dimensión que no tiene otro tipo de aprendizajes. Aprendemos todos con todos. Y yo creo que en este acto en el que jugábamos un poco la mesa y vosotros leíamos vuestros textos, éramos de alguna manera el único momento en el que nos tratamos de igual a igual. Yo entonces hago una invitación a que en todos los modelos y en todas las prácticas de comunicación, sobre todo cuando no trabajamos con medios broadcasting, donde podemos desarrollar relaciones de iguales a iguales, establezcamos otros canales, otras modalidades. Fijaros que estamos impregnados por una cultura del feedback. Es decir, sabéis que el feedback está basado en la teoría del refuerzo. Es decir, sabéis lo que es el feedback, o sea, el emisor lanza un mensaje, el receptor asimila ese mensaje y da una respuesta. Y se considera que hay feedback en el sentido que el orientador, el emisor, lo ha enviado cuando el receptor repite en la misma dirección o asimila en la misma dirección lo que el emisor ha dado. Es decir, es simplemente una actitud, una puesta en marcha de un mecanismo basado en el neoconductismo, basado en el refuerzo operante. Nosotros, frente a ese modelo el modelo feedback, donde esperamos del otro una respuesta, a mí me encantaría que salierais con preguntas nada que ver, que es una cosa alucinante, es escapar a su vez a este modelo atrapante y a su vez que os condiciona a pensar de determinada manera. Frente a ese modelo del feedback, hay otro modelo que nosotros proponemos dentro de este contexto de la comunicación todos con todos, que es el feed-feed. En el modelo feed-feed todos somos comunicadores. En el modelo feed-feed somos todos emisores. Entonces, olvidaros de toda esta historia que os he contado, en esta cuestión en la que pude conocer cuáles son de alguna manera vuestros miedos, vuestras inquietudes, que va a servir de cara a trabajar esta sesión. He tomado fotos de vosotros. Las fotos que he tomado no es un grupo cualquiera, es decir, para que este grupo tenga relevancia, este grupo va a estar asociado a estas historias. Lo enviaré, lo colocaré en Facebook, en Twitter, para que este grupo que está invisibilizado tenga, además de visibilidad, tenga voz, aunque no tenga autoría. Pero es este grupo de hoy, 25 de agosto, muestra 25 de julio, muestra estas dimensiones acerca del futuro y acerca de la comunicación. Y lo que realmente querría y os sugiero es, demos vuelto la tortilla y ha llegado, vamos a vivir con dos modelos, con este y con otro que convivimos cotidianamente fuera de las aulas. Digamos que hay aulas fuera de las aulas y las aulas fuera de las aulas a veces son más interesantes que las que vivimos dentro de las universidades o dentro de cualquier institución educativa. Gracias.